Entonces, desde el inicio, eh, voy a poner la lupa, pero ya como ya dejé y no necesito tampoco estar parando cada 15 minutos, ya no es necesario. Ya cuando se acabe el proyecto, ahí paramos el video. Ok, entonces como les decía, vamos a crear un nuevo proyecto. Para algunos compañeros que no vinieron a la anterior clase, van a aprender recién cómo hacer esto. En todo caso, le ponemos web, ok. Aquí hay dos formas de crear, el NetCore y el Net Framework. NetCore es la nueva versión, todavía estamos trabajando en la Net Framework. Y desde el día de hoy ya empezamos con los estándares de nombres, controles. Bueno, aquí ya no hay controles visuales que se puedan crear a mano. Ok, aquí vamos a crear, eh, ya van a ver. Entonces, ya sabíamos que le ponemos primero PRJ y esto va a ser empresa MBC y le voy a poner un guión DB First, base de datos primero. Es decir, la base de datos ya va a preexistir, ¿no? Preexistir. DB First. No nos olvidamos que el nombre del proyecto queda así, pero abajo en el nombre de la solución debemos quitarle, ponerle SLN. ¿Ok? Porque, bueno, a pesar que ya en MVC siempre va a haber un proyecto con varias carpetas que simulan las capas, para los que recuerdan un poco lo anterior, que teníamos tres capas de datos, de lógica y de presentación. Ok, y fíjense algo interesante, ¿no? En el usuario Cisco ya en esta versión ya se guarda en project, ¿no? Y no en el usuario source repos. Eso sí pasa en el usuario laboratorio. En el usuario Cisco ya nos guarda en una ruta más razonable, ¿no? Más para los exámenes. Dentro de documentos, visualización 2017, proyectos. ¿Ok? Listo. Aceptar. Aquí habíamos indicado que si queremos un proyecto completo, escogemos de MVC, pero no, eso fue solo la primera vez que vimos el Hola Mundo MVC. De aquí en adelante ya tomaremos websites vacíos, pero sí con las carpetas MVC, carpetas MVC, ¿ok? Pero sin embargo el proyecto está vacío. Más adelante veremos la autenticación. Por el momento dejamos así. Ok, se está creando el proyecto y la solución, ¿no? La solución con SLN y el proyecto PRJ. Ok, les había también indicado que al inicio, como en todos los lenguajes, suele salir una pantalla informativa con funcionalidades adicionales, preferiblemente la cerramos. Ok, listo. Entonces, una vez que ya podemos ver a un lado derecho el explorador de soluciones con las carpetas necesarias y con, eh, bueno, en sí vacía, ¿no? Porque todavía no hemos creado ninguna. Entonces, como habíamos indicado que lo que vamos a hacer es debe first, que eso es varios casos en la vida real. Antes de tener el website, nosotros ya tenemos toda la base de datos, ¿no? A la cual podemos rescatar el diagrama, en fin. Pero ya tenemos la base de datos, eso es lo que quiere decir debe first. Esto solo vamos a hacerla una sola vez. De aquí en adelante va a ser obligatorio el code first, que ya les voy a indicar. Es decir, crearemos las clases a mano para que a partir de eso se genere automáticamente la base de datos. Pero es importante que conozcan una de las maneras iniciales. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, nos vamos al explorador de servidores, primeramente a crearnos la base de datos. Esto también pueden hacerlo, como les indicaba, directamente en el SQL Server. No se olviden, aquí en estas computadoras ya está instalado el SQL Server. En sus casas no es que se instala por defecto. Deben aparte descargar, instalar, en fin. No se olviden de eso.
Entonces, ¿cómo hacíamos de explorador de servidores? Esto sí conocen todos. Aquí simplemente van a hacer un recordatorio. Le damos clic en conexiones. Por ser la primera vez, siempre nos pregunta qué tipo de base de datos. Vamos a escoger SQL Server, pero como les indicaba, tal vez en el segundo parcial deban hacer una investigación. Cada grupo va a tener una base de datos diferente. Ok. Un segundo. Listo, SQL Server en sus casas solo les va a indicar preguntar una sola vez. Aquí va a preguntar varias veces porque siempre se reinicia el computador. Habíamos dicho, bueno, y este es un recordatorio para todos. No sé si Barba, tú sí viste cómo crear bases de datos, viste el estudio, eso. Sí, ¿no es cierto? Ok, aquí ponemos punto, porque el punto es el alias de localhost. Y cuando ya ponemos punto, pues buscamos en la parte de abajo las bases de datos existentes. Eso nos indica que de hecho está levantado. Y solo como recordatorio rápidamente, si es que aquí les diera problemas, tendrían que ver servicios. Eso ya no vamos a volver a repetir. Servicios y levantar el motor SQL Server. Ok, entonces vamos a crear la nueva base. Le voy a poner db empresa, ok. Le vamos a poner a aceptar. Entonces ahí nos va a decir desea intentar crearla. Ese mensaje tan interesante de Microsoft. Intente crearla, sí. Y bueno, a un lado izquierdo ya se nos creó la base de datos. ¿Ok? Base de datos sin ninguna tabla. Reitero, esta parte es previa, no tiene que ver con MVC de ninguna manera, pero necesitamos tener una base de datos con sus tablas. Vamos a crear una tabla, agregar nueva tabla. Vamos a crear dos tablas, una que se llame cargo y otra empleado, ¿no? Voy a hacerlo un poco más grande para que se vea. Como siempre les he indicado, lo primero que deben hacer es poner el nombre de la tabla, porque si no, como en varios exámenes pude ver, se les queda el nombre table. Ok. Entonces, TBL, primero debe existir el cargo, ¿sí? Porque van a tener un foreign key, ¿no? TBL cargo. Sí, va a ser identity. Y en esta únicamente, bueno, a un lado le pongo ya identity. Eso también todo ya hemos visto. ¿Qué quiere decir que se crea la secuencia automática? Pero no va a quedar con ID, va a quedar como ID cargo, para que sea más representativo. Ok, y el segundo, como ustedes ya dominan bases de datos, ya saben que son tablas tipo catálogo, ¿no? Que simplemente tienen ID y descripción, ¿no? Y eso nos permite simplemente hacer joins. El otro se va a llamar descripción, descripción sin tilde. Va a ser un varchar de 50 suficiente y siempre le vamos a quitar lo que permitir nulos no es correcto. Ok, bueno, primero vamos a crearle y luego vamos a eh, poner el foreign key. El foreign key debería estar en qué tabla, en la tabla padre cargo o en la padre hija empleado. Ah, seguro. La hija me parece. A ver, vamos a confirmar. Bueno, vamos a ir en todo caso paso a paso. No necesitamos nada más, es una tabla catálogo y actualizar. Ya sabemos actualizar base de datos. Listo. Esa va a quedar ahí por el momento, no es necesario tampoco cerrarla. Y voy a crear la nueva tabla. El nombre primerito, TBL empleado. TBL empleado. Ok. Igualito identity, pero se llama ID empleado. Nombres, le voy a poner muy típico, nombres, ¿no? Igual varchar de 50.
no permite nulos. Y vamos a poner dos o tres campos simplemente por el momento. Ya más adelante van a tener más campos, ¿no? 5, 6. Entonces, nombres, me refiero a nombres y apellidos, como siempre digo. Salario, ¿sí? Tipo money, money, money. Money, money. Ok. Bueno, por el momento esos tres, ¿no? Al final ya los campos pueden tener 2, 3, 50. Ya eso no es lo importante en este momento, sino más bien lo que es de MVC. Ya, vamos a poner el foreign key. El foreign key debería estar, parece que aquí. Entonces, coma, ustedes ya saben de memoria, foreign key. Ah, sí, cierto, la que se va a unir. Tiene razón. Y aquí nos falta justamente crear este foreign key. No le paren bola a eso. Aquí nos va, necesitamos ID, cargo, entero. Sí, eso estaba faltando. Y ahora sí, ustedes que dominan base de datos, como siempre digo, foreign key. Exactamente. Entonces, coma, no se olviden que hay una coma ahí. Foreign key. La vida unida. Foreign key. Luego en el referencias. Foreign key, aquí es ID cargo. Referencias entre unido, ¿no? Referencias en minúscula TBLK. ¿Dónde estoy? TBL cargo y entre paréntesis, vamos a ver si era así mismo, ID cargo. Cargo, dice. A ver, un segundo, solo déjenme confirmar esta parte. Sí, se pone automáticamente. Interesante. Agregar nueva clave única, clave externa. Agregar nueva clave foreign. Siempre se aprende algo, ¿no? ID cargo. Bueno, ya le repito. Bueno, es una forma, en lugar de escribir automáticamente, aquí más arriba en la parte derecha dice claves externas. Le vieron clic derecho, agregar nueva clave externa, se crea un nombre y automáticamente se crea la línea de código, ¿no? Para no aprendernos de memoria. Entonces aquí solo falta completar. ¿Perdón? No vale, dice. ¿Y cómo le hice yo? TBL cargo. Y aquí en la columna ID cargo. Tan, tan. Clic derecho nomás. Clic derecho, nueva, enter y se crea automáticamente la línea. Este de constraint y el nombre nosotros hubiéramos podido obviar. Eso mismo le había puesto yo, no sé por qué no cogió. Ok, bueno. Vamos a, una vez que ya está hecha la referencia, la foreign key, vamos a actualizar la tabla, ¿no? Actualizar la tabla. Actualizar base de datos.
Ok, ya tenemos correctamente creadas. Y entonces esto nos indica que primero nosotros debemos tener cargos para poder crear empleados. Listo, esto era fuera de la materia en realidad, ¿no? Listo, cerramos las tablas y ahora sí, vamos a lo que nos concierne. La base de datos, este es un ejemplo de cuando una base de datos podría haber tenido que sea preexistente. Entonces, vamos ahora sí a lo que se indicó un poco la clase anterior. Vamos a crear dentro de Models, porque todo lo que tenga que ver con base de datos va dentro de la carpeta Models, MVC, ¿no? Clic derecho en modelos, creo. Sí, ahí está. 16 minutos. ¿Sí? Bueno, entonces de nuevo, vamos a crear el modelo de base de datos, pero code first. Clic derecho en modelos, agregar nuevo elemento. Ya sabemos que eso de base de datos estaba en data. ¿Sí me están siguiendo? Ok, y aquí escogemos add entity, ¿no? Y de una vez ya le vamos a poner el estándar, MDL y el nombre de la base de datos sin DB, empresa. ¿Ok? MDL empresa. ¿Ok? En otros lados le ponen el context, pero eso ya vamos a ponerle context cuando propiamente entremos al code first puro, ¿no? Este todavía lleva un entity data model. Agregar. Ya, aquí como les dije también en la clase anterior, la diferencia sí está en que ya no vamos a escoger la primera opción, que es una forma visual. Esa sigue siendo pesada de alguna manera. Ahora vamos a coger una forma code first desde base de datos, ¿no? Donde solo crea clases. Más adelante vamos a empezar solo por las clases. ¿Sí? ¿Ya vieron la opción? Siguiente. Nos aparece la única conexión que creamos. Siguiente. Y se empiezan a recuperar las tablas. Escogemos las dos que tenemos, ¿no? Cargo y empleado. ¿Sí? Y le ponemos finalizar. Esta siguiente parte sí es la misma que ya habíamos hecho. Ok. Listo, entonces aquí revisa. Bueno, primero algo que nos indica primerito es que se agregó la librería Entity Framework y la librería Entity Framework SQL Server. Eso es importante porque más adelante vamos a agregar a mano. Si es que creamos clases, estas librerías no se ponen automáticamente y debemos ponerlas a mano con los paquetes Nugget, que si hemos visto algo ya vamos a recordar. En todo caso, estas referencias les cierro nomás y fíjense dentro de Models lo que se creó. Dos tablas y un archivo de contexto. Si abrimos el archivo de contexto, que es el que precisamente está abierto, aquí se crean dos entradas a manera de propiedades de cada tabla, que es el que relaciona cada clase adicional, que es la clase que se creó a mano, pero nosotros adelante le crearemos, se crea automáticamente, perdón. Más adelante le crearemos a mano. Simplemente tiene unas anotaciones y como propiedades cada campo. Cargo y empleado. Lo de la parte de virtual, eso es importante. ¿Cómo se pone la parte virtual? Perdón, la parte de foreign key en estas clases, creando una propiedad virtual tipo lista. Bueno, ahorita estamos a breve rasgos, insisto, porque esto vamos a crear a mano y ya se explicará específicamente cada línea. Pero para que se den cuenta, ¿no? Una propiedad virtual tipo lista nos indica que hay un foreign key. ¿Ok? Listo. Ya tenemos entonces las tres nuevos archivos.
Los que nos interesan son las dos clases adicionales. Una vez que ya tenemos eso, como vimos algo que habíamos indicado en la clase anterior, siempre hay una secuencia que seguir en MVC, siempre. Modelo, creamos el controlador. En el controlador hay acciones y cada acción genera una vista. Esa es la secuencia que siempre debemos seguir. Base de datos, el controlador y las vistas. ¿Ok? No podemos saltar. Listo. Entonces, según eso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Quién me dice? Ah, sí, bueno, eso también es importante. Bueno, pero eso voy a caer en el error. No voy a poner la compilación porque quiero que en el video se quede ese error. Porque algunos no se dan cuenta que compilé, hacen y les sale el error, no sale el error. Entonces yo necesito que el error se quede en el video para que se acuerde. Entonces, el siguiente paso, en teoría, es crear el controlador. Sin haber compilado, me va a dar un error, por eso quiero que se quede aquí. Clic derecho en el controller, en la carpeta controller. Agregar controlador. Entonces aquí tenemos varias opciones. Hoy, como estamos viendo lo de base de datos primero, todavía vamos a tomar el MVC con Entity Framework, que es totalmente automático. Es decir, con tener las bases de datos, se hace el CRUD automáticamente en las vistas. Eso vimos en la anterior clase y vamos a repetirlo y luego ya haremos manualmente. Entonces escogemos el segundo, con vistas que usan Entity Framework. ¿Sí? Escogemos ese y ponemos agregar. Escogemos el modelo, que es el que agregamos. ¿Cuál será? No, bueno, ¿y cuál? Cuando habla de modelo, habla de las tablas. Entonces tenemos que ir haciendo una por una. Vamos a hacer primero de cargo. Cargo. Ahora sí, el contexto de datos se puede decir que es el ADO Entity que creamos. El único que nos sale ahí. El M de la empresa ADO Entity. ¿Ok? No necesitamos nada más, pero aquí algo que sí es importante es poner el nombre del controlador más manejable, porque si bien es cierto, toma el mismo nombre de la tabla, tener un controlador que se llame TBL cargoes suena medio raro. Primero cargoes porque es el plural en inglés, ¿no? De cualquier palabra terminada en O, le pone ES. Claro, este no es el caso porque es una palabra en español, pero sin embargo le vamos a arreglar esto. Le vamos a quitar el TBL y solo le vamos a dejar cargos. Cargos controller. Es decir, estamos obviando la recomendación de Microsoft que nos dice si es en O, pluralícele. En es, no. Ni TBL tampoco. Cargos controller. Pero lo que les había dicho también en la clase anterior, jamás, de los jamases, borren esa palabra controller, ¿no? Porque es la que une las vistas, ¿ok? Entonces, aquí nos va a dar el error. Nos va a dar la explicación y nos va a dar el error. Pero bueno, es importante porque este error que nos va a salir aquí les va a recordar a ustedes en el examen, en los deberes, que siempre antes de hacer esa parte del controlador debemos compilar. Entonces, rápidamente voy a compilar el proyecto, ¿no? Es suficiente con compilar el proyecto, porque si hubiera más proyectos sería de compilar toda la solución. Clic derecho en el proyecto, compila. Ahí va creando recién los proyectos cifrados a manera de un zip, pero que no es propiamente un zip. Ok, un segundo. Ok, en la tabla, solo quiero ver una cosa. Ok, ahora sí, como ya compilamos, vamos a hacer el siguiente paso ya más rápido porque la explicación ya estuvo antes. Agregar controlador.
Escogemos el segundo, que es más automático, o automático, mejor dicho. Empezamos con la tabla cargo y luego el Ado Entity. Le cambiamos el nombre al controlador y se va a quedar como cargos controller. Cargos controller únicamente. Ni TBL ni cargoes. Exactamente. Lo mismo hagan empleados y ya pasaron esta primera parte. Entonces ahí sí está ensamblando, scaffolding, traducción técnica, creando el CRUD. Las vistas del CRUD. ¿Ok? Entonces, a breve rasgos, antes de crear el empleado, les puedo indicar que se creó encargos controller. El controlador tiene automáticamente eh, todas las funcionalidades del CRUD, incluido una de detalles que va más allá. Y se puso todo automáticamente, incluso con manejo de errores. Incluso con manejo de errores. Esto más adelante vamos a hacer a mano. Por eso, como les digo yo, en las pruebas, exámenes, yo les voy a decir, este automático y este otro manual. Y yo me doy cuenta por algunos códigos que va quedando, ¿no? Ah, porque así es la vida de dura. Ok, entonces, bueno, ¿no? A breve rasgos, fíjense. ¿Recuerdan esta línea? La famosa línea que nosotros poníamos antes, ¿no? En donde se creaba la base de datos. Luego el index es el select. Details es, bueno, select con mayor detalle. Crear es insertar. Como les dije, no sé si en la clase anterior, en todo caso aquí repito, existen dos create, porque uno es el get y otro es el post. ¿Qué quiere decir eso rápidamente? El uno es el que aparece a primera consulta y el otro create es cuando ya se aplasta el botón de grabado. Son dos create. ¿Cómo puedo tener dos métodos con el mismo nombre? Porque tienen distintos parámetros. Y como ustedes dominan el polimorfismo, entonces ya saben que eso es condición, ¿no? Para tener dos métodos con el mismo nombre. El edit es el modificar, el mismo caso hay dos edit, y delete hay dos delete, el mismo caso del polimorfismo. Bueno, y dispose tiene que ver más con la base de datos, eso vamos a ver más adelante. Ok, rápidamente hagamos lo mismo, creémonos un segundo controlador para empleados. Clic derecho controller, agregar, controlador, escogemos el automático, ahora escogemos empleado, la misma data context y de igual manera le arreglamos de manera racional el nombre. Empleados controller, empleados controller, quedó el controlador. Y ponemos a agregar. Ensamblando. Ok, listo. En primera instancia podríamos decir que ya está todo. Pero si recordamos un poco también la clase anterior, tiene un archivo en donde debemos indicar la ruta inicial, el root config. Si es que no le ponemos el root config, nos da error. Por sí solo no va a cargo ni empleado. ¿En dónde estaba esta ruta? En la carpeta app start. En la carpeta app start hay el archivo root config, en donde por defecto y nos recomienda, o mejor dicho, pone por defecto un controlador home. Nosotros no tenemos ese controlador home y va a dar error en la primera ejecución. Entonces, ¿qué nombre irá ahí? ¿Por cargo controller o solo cargo? Ya, ¿no? Solo la palabra controller le dejamos para configuración interna. Entonces, cargo. Si es que nosotros no le hubiéramos cambiado eso de TBL cargo es, aquí debía quedarse como TBL cargo es porque era el nombre definitivo del controlador. Eso digo, cargo. Le dejamos en cargo, ¿no? Y le borramos TBL y OS. Ok. Y la Action Index se crea automáticamente, así que sí existe, y el parámetro es opcional. Nada más, grabamos y ejecutemos. Ah, bueno, antes de ejecutar, cámbienle el Internet Explorer para que
en Google Chrome preferiblemente, ¿no? Google, eso habíamos visto en clases anteriores, en fin, en otro lenguaje. Escogemos Google Chrome. El Internet Explorer viene por defecto, pero no es el más completo. De hecho, Microsoft ya no lo está actualizando tampoco, ¿no? Ya tiene LED, en definitiva. Bueno, Google Chrome. Vamos a ver si es cierto. Ejecutar. Catastrophic error. Sí, exactamente. Es que cada action tiene relacionado una view con el mismo nombre. Eso ya vamos a entrar a detalle en un momento. No puedes cambiar. O sea, desde la action puedes cambiar. En lugar de crear una action index, creas una action listar. Y ahí te crea un view listar y ahí le pones listar. Pero ahorita creamos de la forma automática, así que todos los nombres se crearon solitos. Ok, fíjense, ¿no? Bueno, ya en otras clases ya vamos a ver. Ah, sí les indiqué también, ¿no? Que este, nuestra asistencia está creado en MVC también, ¿no? ¿Cómo es? Asistencia.urla.edu.es. Catastrophic error. A ver. Vayan viendo a quién no le salió, pero alguien va a decir, pero ¿y cómo accedo? Ya les indico. Urla.edu.es. Ok, no. Si se dan cuenta, nuestra asistencia aquí está hecha en MVC, ¿no? Si pueden ver la similitud previa todavía. Ok, eso es solo para que indicar. Ok, fíjense. Entonces, como nosotros pusimos que el home, o mejor dicho, la página principal sea cargo, aquí se nos abre automáticamente esa vista. Vamos a crear un cargo. Create new. Hay algunas partes que cambiar, eso ya cambiaremos. Descripción, no sé, profesor, profesor, crear. Listo. No le vi, ya lo voy a ver otro. Create new. Vamos a poner estudiante. Enter. Sí, vale. Entonces, bueno, edit. Ya podemos cambiar. Todo está automáticamente creado. Delete, borrar, details. Nos sale una descripción en manera de columnas. En fin. Pero él dice, y ahora yo quiero empleado. ¿A quién se le ocurre cómo puedo acceder a empleado? Catastrófico. ¿Ah? No. Se puede hacer varias formas, ¿no? Nosotros podríamos aumentar más menúes, ¿no? Ahorita todavía no hay ningún menú, pero la forma rápida es escribir en la URL el controlador. ¿Cómo se llamaba el controlador? Empleados. ¿Tanta? Estamos en empleados. Y fíjense algo interesante. Automáticamente, como está relacionado con un foreign key, nos aparece creado el control drop-down list o combo box, como le quieran llamar. Ya aparece directamente, ¿no? Ya yo no tengo la necesidad de crear estos controles. Profesor, Julio, profe. Y es del tipo, salario. Salario. Ponga por lo pronto de enteros. Para poner decimales, el punto o la coma, hay que hacer unas anotaciones adicionales. Eh, probémosle. Pongamos otro empleado, Juan profe, y es 500,3, 55,3. Pongámosle punto. No, eso como les decía, nos hace falta una anotación, data annotation adicional. Por eso les decía, pongan solo decimales, ¿no? Solo decimales y por lo pronto así vamos a trabajar hasta indicar. Ok, aquí voy a hacer un stop al video para ver a quién tenga novedades. Y antes de entrar al primer reset, voy a cerrar esto, hago esto aquí, quito la lupita y 34.